Entonces, la acrodermatitis enteropática se caracteriza por diarrea, sí. Hipercinquemia, no, hay hipocinquemia. Hipertricosis, no, hay alopecia. ¿Puede afectar zonas periorificiales? Sí. Entonces la respuesta es la E. A y D son correctas. Bien, ahora veamos algunas genodermatosis. Entonces son enfermedades determinadas genéticamente. El niño nace con estas enfermedades. Habíamos señalado una enfermedad dentro del grupo de las enfermedades ampollares, a la epidermolisis ampollar hereditaria. Esto es una genodermatosis porque se transmite, se hereda y el paciente presenta ya desde el nacimiento, ¿no? Está caracterizado por un amplio grupo de enfermedades que se caracteriza por la fragilidad extrema de piel y mucosas, de tal modo que se van a ampollar ante traumatismos leves. Clínicamente se caracteriza por vesículas o ampollas dolorosas que pueden aparecer ya desde el nacimiento o en etapas posteriores, pero durante la infancia generalmente. Según el nivel donde se produce la ruptura de la epidermis, existen 4 tipos. La epidermolisis ampollar simple, donde la ruptura se produce a nivel del queratinocito basal. La hemidesmosómica se produce a nivel de los hemidesmosomas. La epidermolisis de la unión se produce a nivel de la lámina lúcida. Y la distrófica a nivel por debajo de la lámina densa, en la región de la sublámina densa, y esto es en la dermis, ¿no? A nivel de las fibras colágenas de la dermis. Cuanto más profundo es el daño, mayor riesgo de cicatriz. Entonces, la de la unión y la distrófica son deformantes, producen cicatrices. En cambio, las otras son más superficiales y no producen cicatriz. La simple se hereda de manera autosómica, dominante o recesiva, y van a curar sin dejar cicatriz. Pueden aparecer al nacimiento o después. Generalmente es que aparezcan después del nacimiento, pero ya pueden presentarlo incluso en el nacimiento. La hemidesmosómica es autosómica recesiva, no dejan cicatriz. Aparece también después del nacimiento. La de la unión es autosómica recesiva, se hereda de forma autosómica recesiva y curan dejando cicatrización. Y la distrófica, que es la forma más severa, puede ser autosómica recesiva o dominante y va a curar dejando cicatriz, se presenta ya desde el nacimiento. Realmente son enfermedades bastante raras, en la pediatría es donde se ven, ¿ya? Y en nuestro medio no es frecuente. Entonces las manifestaciones son diversas, ampollamientos, ¿no? Traumatismos leves ocasionan esos ampollamientos. Entonces, de las siguientes afirmaciones es cierto. ¿Las epidermolisis ampollosas simples dejan cicatriz? No, ya son superficiales. Las epidermolisis ampollosas simples tienen un patrón de herencia exclusivamente autosómica dominante. ¿Qué dicen? Puede ser dominante o recesiva. El nivel de la lesión en las epidermolisis ampollosas simples es intraepidérmico. ¿Qué dicen? ¿Es intraepidérmico? Sí, a nivel del queratinocito basal, está en la epidermis. ¿Ninguna de las epidermolisis ampollosas simples afecta mucosas? Sí afectan mucosas. En las lesiones de la epidermolisis ampollosas simples aparecen ya desde el momento del nacimiento. Sí aparecen desde el momento, pero no siempre, o sea, principalmente aparecen después del nacimiento, pero pueden aparecer ya desde el nacimiento, ¿ya? Entonces aquí hay 2 probables, pero la más correcta, la más certera es la C. Pero esta también puede ser una respuesta, ¿ya? Pero para el examen, si le viene esta pregunta, marquen la C. Otra genodermatosis es el pénfigo benigno familiar. El pénfigo benigno familiar también es otra enfermedad que se hereda de forma autosómica dominante. A pesar de ser heredadas, las manifestaciones recién se evidencian, se hacen presentes a partir de los 30 a 40 años, no desde que el niño nace con esta enfermedad. Se caracteriza por la presencia de vesículas que se erosionan rápidamente, dejando erosiones dolorosas o placas eritematosas escamosas.
en zonas de pliegues o de intertrigo, axilas, ingles, cuello, en sitios de fricción, ¿no? En personas obesas, las zonas donde se forman pliegues, ahí se forma la lesión. Va a cursar con brotes y remisiones. Entonces, a la histología van a ver esa pérdida de la adherencia de la piel, de la cohesión de la piel, ¿ve? A nivel del, por encima de la capa basal, a nivel del estrato espinoso básicamente. Entonces, histológicamente va a dar un signo que se llama el signo de la pared de ladrillos desmoronándose, ¿ya? Bueno, es un signo histológico, pero hay una pérdida de cohesión o de adherencia de la piel. No se forma una vesícula franca, bien definida, por eso que rápidamente se desprende, ¿no? Se rompe la vesícula. El tratamiento es básicamente de sostén, no hay nada para curar, ya que el paciente siempre va a tener ese trastorno genético que ocasiona esas lesiones. Hay que evitar la sudoración y la fricción para que no se presentan, porque los desencadenantes para la aparición de la lesión son sudoración y fricción. Una vez que se desencadena la inflamación, las lesiones en la piel rápidamente van a ser colonizadas por bacterias, hongos, virus, por lo que si el paciente lo tiene ante la sospecha de cualquiera de los tipos de infecciones, hay que tratarlas como tal. Y corticoides tópicos. Ya el tratamiento básicamente es soporte. Son un poco incómodas por los pacientes porque como se colonizan rápidamente dan ese aspecto de un olor característico, maloliente en esas zonas, ¿no? La higiene en esos pacientes es un poco difícil, ¿no? En pacientes jóvenes sobre todo produce mucho depresión, estrés. Señale lo falso del pénfigo benigno familiar o enfermedad de Halley-Halley también se llama. ¿Su patrón de herencia es autosómico recesivo? No, es dominante. ¿Las lesiones se localizan en pliegues? Sí. ¿Cursa con brotes? Sí. Brotes y remisiones se llaman. Su imagen al microscopio de continción de hematoxilina y bocina muestra hendiduras suprabasales y acantolosis formando cavidades intraepidérmicas. Sí. ¿Puede tratarse con corticoides tópicos? Sí. Entonces la respuesta incorrecta es la A. Otra genodermatosis quizás más frecuente y bastante publicitado también en la televisión lo han visto es la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis tipo 1. Es un trastorno autosómico dominante que clínicamente se caracteriza por estas manchas café con leche, que tienen ese tono de café con leche, pues como su nombre mismo lo dice. Estos tumores provenientes de la vaina de los nervios periféricos que se llaman los neurofibromas, ¿no? Que son tumores blandos, otros más grandes, como si fuese y se palpan aquí como múltiples, como una bolsa llena de gusanos, lo señalan, que es el neurofibroma plexiforme. Efélides, o sea, pecas a nivel de axilas, que es el denominado signo de Crowe, puede también en inglés. Los nódulos de Lisch, que son amartomas o tumores a nivel del iris y defectos óseos. Aparte, estos pacientes pueden presentar múltiples tumores, gliomas ópticos, tumores malignos de la vaina del nervio periférico, feocromocitomas, tumores del sistema nervioso central, leucemia mieloide crónica. En realidad, la lista de tumores asociados y otras alteraciones es múltiple. Para hacer el diagnóstico existen criterios ya establecidos. Se requieren 2 o más de los siguientes. El paciente debe tener 6 o más manchas café con leche mayor de 5 milímetros si son prepúberes y más de 15 milímetros en postpúberes. Es un criterio. 2 o más fibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme. Efélides en axilas, signo de Crowe o en inglés. Gliomas ópticos, 2 o más nódulos de Lisch. Quizás los 3 primeros es más accesible para nosotros, ¿no? En el examen físico podemos evidenciarlo. También lesiones óseas, bueno, displasia de la ala esfenoides, adelgazamiento de la cortical de huesos o parientes en primer grado con neurofibromatosis tipo 1. Entonces, solo se requieren 2 o más de los 6 criterios para hacer el diagnóstico. Entonces, la enfermedad de von Recklinghausen no se caracteriza por
¿Tiene pecas axilares o inguinales? Sí. Manchas café con leche en número mayor a 6 y mayores de 1.5 centímetros. Sí, entonces. No, 15 milímetros, que es lo mismo. Nódulos de Lisch, sí. Neurofibromas múltiples, sí. Poliposis intestinal, no. ¿A qué se asocia la poliposis intestinal? A la enfermedad de Gardner. Bien. Ahora veamos algunos trastornos del tejido adiposo. Vemos el tejido adiposo, el panículo adiposo, la inflamación del tejido adiposo, el panículo adiposo se llama paniculitis. Histológicamente, repasemos que el panículo adiposo está conformado por dos estructuras bien definidas. El lobulillo o el lóbulo, donde se concentran las células adiposas o los adipocitos, agrupados los adipocitos, y delimitando esas zonas, esos grupos de adipocitos, tenemos un tejido fibroso donde se encuentran las estructuras nerviosas y vasculares principalmente, que es el septo. Según el grado de compromiso, si es lobulillar o septal, la paniculitis puede ser lobulillar o paniculitis septal. Y según si hay compromiso vascular de los vasos o una vasculitis asociada, puede ser paniculitis lobulillar con vasculitis o sin vasculitis, y a la vez septal con vasculitis o sin vasculitis. Diversas enfermedades pueden producir inflamación del panículo adiposo. Vamos a repasar. El compromiso lobulillar sin vasculitis puede ser producido por enfermedades inmunológicas, como cuáles. Lupus eritematoso puede producir una paniculitis lobulillar sin vasculitis. La dermatomiositis, artritis reumatoide, son tres enfermedades que pueden producir una paniculitis lobulillar sin vasculitis. ¿Ya? Enfermedades, trastornos enzimáticos, pancreáticos, produce la paniculitis pancreática. Entonces, cualquier grado de inflamación del páncreas, ya sea por una pancreatitis aguda, por una pancreatitis crónica, pacientes con cáncer de páncreas, los quistes pancreáticos pueden ocasionar. Incluso meses antes a que se haga evidente una inflamación en el páncreas, el paciente puede tener una paniculitis debido a trastornos enzimáticos. Hay un déficit de alfa-1 antitripsina, es una enfermedad que puede producir también una paniculitis lobulillar. Neoplasias, la paniculitis histiocítica citofágica, es una neoplasia que puede producir paniculitis lobulillar. Los diferentes tipos de linfomas y leucemias también producen paniculitis. Trastornos físicos, como el frío. Personas que van a zonas frías de pronto tienen un nódulo mal definido porque es un poco profundo, que le aparece en zonas expuestas al frío. Facticia, ¿qué es facticia? Autoprovocada. Personas que se rozan o se golpean, posteriormente pueden hacer paniculitis. La química quizás es un poco frecuente en nuestro medio ahora, personas que reciben tratamiento con inyecciones en tejidos subcutáneos para tratamientos cosmiátricos para aumentar o mejorar cierta zona anatómica, hacen estas paniculitis. ¿Ya? También depósitos de sustancias, grasa, calcio, ácido úrico, colesterol, pueden producir estos tipos de paniculitis. Como se dan cuenta, el tejido adiposo puede inflamarse por diversas patologías, por diferentes mecanismos. Infecciones, dentro de las infecciones, las micobacterias atípicas, las micosis subcutáneas. Ahora, la paniculitis lobulillar, pero ya con compromiso vascular, con una vasculitis o una inflamación de los vasos sanguíneos, el más conocido y quizás en nuestro medio frecuente, relativamente frecuente, es el eritema indurado de Bacin. Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Esto lo van a ver alguna vez, que son nódulos. ¿Han visto eritema nodoso? Que son nódulos subcutáneos en piernas principalmente, en mujeres. El eritema indurado de Bazán también aparece como nódulos eritematosos, dolorosos, pero que tienden a ulcerarse y en miembros inferiores. Y es producido por Mycobacterium tuberculoso. O sea, es una manifestación cutánea de la tuberculosis. Y en nuestro medio tenemos harta tuberculosis, así que esto lo vamos a ver en algún momento. Entonces, una paciente que empieza con nódulos cutáneos dolorosos, sobre todo en miembros inferiores que después se ulceran, hay que pedirle exámenes para tuberculosis.
Ahora, esto es un proceso reactivo. Realmente en la lesión no vamos a encontrar bacilos del Mycobacterium activos, sino puede tenerle el paciente la infección en otra zona. Generalmente son pacientes que están con una tuberculosis pulmonar no diagnosticada, o si han sido diagnosticadas están en tratamiento o ya recibieron tratamiento. Estos pacientes mejoran con el tratamiento específico, o sea, para la tuberculosis tienen que recibir tratamiento. Y otras enfermedades que producen paniculitis lobular con vasculitis, tenemos el eritema nodoso leproso, lepra hay en nuestra selva bastante, el fenómeno de Lucio, que es una reacción a los medicamentos en pacientes que reciben tratamiento para lepra, enfermedad de Crohn, que es un poco frecuente en nuestro medio. De la paniculitis septal sin vasculitis tenemos el eritema nodoso. Esto sí es frecuente en nuestro medio. El eritema nodoso es una inflamación del tejido adiposo que puede ser reactivo a cualquier cosa. Entonces, en paciente con eritema nodoso se le busca exámenes para descartar parasitosis, infecciones ocultas como bacterianas. También se le busca tuberculosis porque puede ser asociado a tuberculosis. Neoplasias, pero son procesos transitorios generalmente benignos. Muchas veces no se logra diagnosticar cuál es el desencadenante. Y otras formas ya un poquito más raras son paniculitis migratoria, muy para ustedes no les van a hacer mucho. Tenemos a la paniculitis septal con vasculitis. Con vasculitis la poliarteritis nodosa. Esta enfermedad si lo han escuchado alguna vez dentro de las vasculitis sistémicas, ¿no? La tromboflebitis migratoria superficial o vasculitis leucocitoclástica también producen paniculitis septal. Entonces, repasemos la siguiente pregunta. Cuando en una biopsia en un nódulo cutáneo encontramos una paniculitis lobulillar sin vasculitis y con células fantasma, hay que descartar en primer lugar tuberculosis, sarcoidosis, neoplasia pulmonar, pancreatitis o enfermedad de BC. ¿Cuál marcaría? Pancreatitis. Ya. Bueno, realmente la paniculitis para aprenderse en una clase es difícil. Incluso para mí tengo que repasar cada vez que tengo una paniculitis otra vez porque es amplia la clasificación, ¿ya? Entonces, esta es una pregunta muy exquisita. La respuesta es pancreatitis. Entonces, el dato típico es las células fantasma. La paniculitis lobulillar sin vasculitis, la paniculitis pancreática, está asociada a una pancreatitis, como ya dije, aguda, crónica, a un cáncer de páncreas, pseudoquistes pancreáticos o una pancreatitis traumática. Puede preceder a la enfermedad incluso de 1 a 7 meses. Se caracteriza por este nódulo eritematosos fluctuantes que pueden drenar. Mayormente ubicado en piernas, brazos, abdomen, tórax. Entonces, histológicamente se caracteriza, pues como ya saben, paniculitis lobulillar sin vasculitis. Está el lobulillo comprometido, toda la destrucción, la inflamación. Pero lo típico que son las células fantasma. ¿Qué son las células fantasma? Son los adipocitos que han perdido su núcleo. Entonces, células vacías, ¿no? Como burbujas. ¿Ya? Entonces, esta pregunta muy exquisita. Pero células fantasma, paniculitis pancreática. Piensen en eso. Bien. Ahora repasemos brevemente las diferentes neoplasias cutáneas. La queratosis actínica es una neoplasia cutánea premaligna frecuente en personas sobre todo de raza blanca. Pero no significa que en personas de nuestra raza no lo tengamos. Sí lo tenemos, sobre todo porque no nos protegemos adecuadamente de la radiación solar. Se relaciona a la exposición solar crónica. Es bastante frecuente a pesar del color de la piel en personas que viven en la altura, personas expuestas, que trabajan al aire libre, pescadores, agricultores. Afecta hasta un 100% en pacientes con raza blanca, son los más susceptibles. Se caracteriza porque aparecen unas máculas un poco eritematosas, escamosas, ¿ve? Como unas costritas en zonas fotoexpuestas, principalmente cara, orejas, en pacientes que han perdido el cabello en las zonas de calvicie. ¿Ya?
evoluciona en meses a años. La importancia es que el 20% de estas lesiones puede progresar a un carcinoma epidermoide. Entonces, uno tiene una lesión, ahí que significa que ese paciente es susceptible a la radiación solar y tiene que recibir fotoprotección y debe recibir tratamiento para que esta lesión no progrese hacia un carcinoma epidermoide. El tratamiento de la lesión ya establecida es con un 5-fluoracilo, imiquimotópico, crioterapia o cirugía. Y lo más importante para prevenir o evitar la progresión hacia lesiones malignas es la fotoprotección. Es importante el uso de fotoprotectores todos los días del año, no solo en verano. Ya, bueno, en general todas las personas deberíamos usar protector solar todos los días del año, porque el daño no es por el calor, es por la radiación solar y el sol está todos los días mientras sea de día. ¿Ya? Entonces, la queratosis actínica nunca evoluciona a epitelioma espinocelular, no se debe extirpar pues recidiva en la cicatriz, es frecuente en piel cubierta, no está influida por la exposición solar, responde al tratamiento tópico con 5-fluoracilo. ¿Cuál es la respuesta? Nunca evoluciona a epitelioma espinocelular, sí evoluciona a epitelioma espinocelular o epidermoide, es lo mismo, ¿ya? Sí evoluciona hasta un 20% de los casos. No se debe extirpar por recidiva en la cicatriz, sí se debe extirpar, si recidiva otra vez se le vuelve a extirpar, o sea, se elimina. ¿Es frecuente en piel cubierta? No, es en piel descubierta o en piel expuesta. ¿No está influida por exposición solar? Sí está influida, es un marcador de daño solar. Responde al tratamiento con 5-fluoracilo. Esa es la respuesta, ¿ya? La queratosis actínica. Muchas veces, sobre todo en personas de nuestra raza, no es tan visible. Simplemente uno pasa el dedo, y sobre todo en personas ya de cierta edad, y solo siente como una costrita ahí que se elimina y vuelve a aparecer, y no hay cuando mejore. Entonces puede ser una queratosis actínica. Otra lesión, otro tumor cutáneo es el queratoacantoma. El queratoacantoma es un tumor benigno, frecuente, que se encuentra en zonas también fotoexpuestas y se caracteriza clínicamente porque es un nódulo que tiene una forma cupuliforme con un cráter central. La característica es que crece rápidamente, de pronto aparece una pápula que crece a un nódulo, en el transcurso de semanas crece y luego involuciona dejando cicatriz. Aquí tenemos esta lesión inicial. Entonces, tiene un comportamiento benigno porque así crece rápido y luego desaparece, aunque deje cicatriz. Sin embargo, la histología, si uno hace la histología de esta lesión, va a tener los cambios típicos de un carcinoma epidermoide bien diferenciado. Entonces, tiene un comportamiento clínico benigno, pero histológicamente es maligno. ¿Ya? Los epiteliomas vasocelulares o los carcinomas vasocelulares son es el cáncer más frecuente en todos los cánceres, no solo de la piel, sino a nivel de todos los cánceres que existen en otros órganos. Pero muchas veces, en la mayoría de veces no es diagnosticado. Los pacientes andan en la calle así con su cáncer y como si nada, porque el paciente no va a morir por este cáncer, va a morir por cualquier cosa menos por este cáncer. ¿Ya? Se desarrolla en áreas expuestas al sol. Va a producir una invasión y destrucción local, pero a lo largo de varios años. Crecen lentamente y rara vez van a producir metástasis. A veces solo es una papulita así, una papulita que a veces puede ulcerarse, un poquito formarse una costrita, pero que nunca no desaparece. En algunos casos existen diversos tipos de estos cánceres, pueden producir deformando cierta zona de la piel, pero a lo largo de varios años. Entonces, las formas más graves, se podría decir, o más extensas, son en pacientes que vienen de la sierra, con cánceres de 10, 20 años, ya un poquito deformadas, ulceradas, ¿no? Donde no hay mucho que hacer. El carcinoma epidermoide o espinocelular es la neoplasia maligna. Esta es la neoplasia cutánea que invade la piel. Entonces se origina en piel o también hay compromiso en mucosas. Y la lesión precursora, como señalamos, es la queratosis actínica. Se caracteriza porque es una
pápula, un nódulo carnoso o con una queratosis o una costra en la superficie que se ulcera. Y está relacionado a la exposición solar. Se produce básicamente en zonas fotoexpuestas. Entonces, como se dan cuenta, la mayoría de las lesiones con neoplasias cutáneas se producen en zonas expuestas al sol. Por lo tanto, la radiación solar es uno de los factores importantes en la presentación de estos cánceres a nivel de la piel. Si los cánceres, el carcinoma epidermoide se presenta en una zona oculta, es más agresivo, es un cáncer más agresivo. Pero también se pueden presentar estos tipos de cánceres en úlceras crónicas de cualquier etiología. Si un paciente tiene una úlcera crónica, ya sea por un problema arterial, por un problema venoso o por alguna otra enfermedad, por una infección micótica, lo que sea, y es crónica, sobre esa lesión se puede presentar un cáncer. En cicatrices de quemaduras, pacientes cicatrices de quemaduras pueden hacer cáncer sobre la cicatriz. Entonces, una cicatriz que normalmente estuvo sin ninguna de pronto empieza a salirle algo, hay que hacer una biopsia porque puede ser un cáncer. En procesos inflamatorios o infecciosos crónicos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con osteomielitis o, como señalé, las infecciones por hongos o por micobacterio en tuberculosis, sobre esa lesión puede aparecer un cáncer. El tratamiento es la extirpación radical y existe el riesgo de que puede recurrir localmente, entonces se da tratamiento con radioterapia o reextirpar la zona. Tiene capacidad metastásica este tipo de cáncer, generalmente a ganglios regionales y puede llegar a pulmón también. ¿Ya? Es más agresivo, es uno de los cánceres más agresivos de piel.